cuadro que también está en el trabajo de Fernández que les mencioné recién. Ven que ahí dice modelo socioeconómico caja de herramientas, así lo define él, planteando que todo corpus discursivo se encuentra en algún punto de esta encrucijada, ¿no? Todo el primer cuatrimestre trabajamos sobre el eje horizontal, la cuestión material, con todo lo que tuviera que ver con dispositivo y medio, la cuestión de la mediatización, etc. La materialidad, cuando vimos MEX y demás. A partir de este cuatrimestre empezamos a trabajar con el eje vertical, desde las primeras, primer segundo teórico donde hablamos de género y estilo. Lo traigo acá porque lo retórico, el nivel de análisis retórico, surge de ser uno de los tipos de rasgos que comparten género y estilos. ¿No? ¿Me están siguiendo hasta acá o están escuchando cosas nuevas? Bien, no estoy diciendo nada nuevo. Bien, yo lo que quiero es decirle unas cuantas cosas viejas y después engancharlo nuevo en esas cosas viejas para que ustedes sigan el hilo, ¿sí? Entonces, los niveles retóricos, temáticos y enunciativos, que son 3 niveles de análisis que ustedes, a partir de los cuales ustedes van a analizar sus corpus, son 3 niveles de análisis que pertenecen a los géneros y estilos discursivos. ¿Sí? Seguimos en la recapitulación. Bien, recapitulamos un par de cositas del teórico de la semana pasada. Está claro que lo retórico, el nivel de análisis retórico atiende a la dimensión formal de los textos, a cómo los textos están configurados, están organizados, ¿sí? Sus rasgos formales. También esta otra idea de que la retórica es una de las disciplinas más antiguas que trabajó sobre el lenguaje, que viene de Grecia antigua, ¿no? Y esto que vimos la semana pasada, que esto se lo presentó Daniela, que dentro del nivel de análisis retórico vamos a ver 3 modos de organización, de configuración de los textos, que son la redacción, la descripción, que ya lo vieron la semana pasada, la argumentación, que lo van a ver la semana próxima, en realidad en el teórico del viernes y se desgrabará porque el martes es la mesa con escolar, ¿sí? Así que después del teórico del viernes seguramente se va a desgrabar y se va a subir a la página, ¿sí? La desgrabación. Y hoy vamos a ver este aspecto que está ahí abajo, que dice figuración, que no tiene, que si bien forma parte del nivel retórico, no tiene que ver con la organización del texto, con cómo está configurado, cómo está armado, sino que tiene que ver con cómo está tratado el lenguaje del que el texto es. Por supuesto que la retórica en sus inicios en Grecia antigua trabajaba con el lenguaje verbal, ¿sí? Pero hoy, haciendo análisis retórico, atendemos a la forma en que está trabajado y que está organizado el texto en sus múltiples materialidades, ¿sí? Bien, esto de la cuestión del tratamiento del lenguaje no es algo nuevo, ¿sí? No es algo, no es internet, ¿sí? Es algo que viene de lejos. Viene de Grecia antigua, viene de un momento, algo también de lo que me planteó Daniel la semana pasada, viene de un momento donde la retórica era una disciplina que se estudiaba para construir discursos. Entonces, los líderes políticos, a ver, todas las personas que están por ahí buscando convencerlos que voten a sus agrupaciones, esto mismo en Grecia antigua estudiaban retórica, porque justamente estaba en el modo en que se decía la posible clave del éxito. Va a estar subido después, va a estar subido, digo, porque lo vas a tener en mi jornalito. Entonces, esto de la tener retórica lo van a encontrar en el texto de Barthes, que está en esta unidad 431, que es uno de los de la bibliografía obligatoria, porque lo que hace Barthes en ese texto, y sobre eso van a hablar mucho más en el teórico de la semana que viene, lo que hace Barthes es un artículo que se llama Ayuda a Memoria para la Antigua Retórica, y toma sobre todo elementos de la retórica
esotérica, y fundamentalmente esto, la técnica retórica. Era una técnica, eran unas instrucciones de cómo hacer y de cuáles eran los momentos del proceso de producción discursiva, siempre pensando en esto, no era para los políticos, ¿sí? Entonces había un primer momento, que era el momento de elegir qué decir, que se llamaba inventio, no de inventar, porque está todo dicho, elegir qué decir. Un segundo momento de disponer, de ordenar, y ahí es donde entra el relato, la descripción, la argumentación, qué decir primero, qué decir después. Y un tercer momento, que se llama la disposición, un tercer momento que es el elocucio, que es eso que le vamos a decir, que ya lo ordenamos, con qué lenguaje, con qué ritmo, con qué tono lo decimos. ¿Sí? Eso, que es el mundo del elocutio, es donde se desarrolló todo este fenómeno de la figuración. Lo que ustedes deben conocer de momentos formativos anteriores, escuela secundaria y demás, son las figuras retóricas, esas las conocen todos. Ahora vamos a ver cómo llegamos a conocer las figuras retóricas y no la técnica retórica, que supongo que es la primera vez que leen o saben de la técnica, o quizás en semiología del tercero y otras cosas. Entonces, volví acá para que vean que la cuestión de la figuración forma parte del mundo del elocutio, ¿sí? De ese momento. ¿Qué pasó con la retórica antigua, con esa técnica, con esas instrucciones, con esas prescripciones de cómo hacer? Durante muchos años, desde Grecia antigua hasta la Edad Media, hasta el siglo XIX, XVIII, fue una disciplina súper presente en universidades, en ámbitos académicos, en ámbitos políticos, etc. Pero en el siglo empiezan a crearse una crisis de la retórica en esos términos a partir de dos golpes que son el romanticismo y el positivismo. Primero uno, después el otro, ¿no? El romanticismo es este movimiento, este estilo de época que tiene que ver con el valorar y poner en primer plano al artista, el genio creativo, ¿sí? Una posición de productor de discursos que no tenía por qué ajustarse a ninguna instrucción, ¿sí? El artista debía ser libre para poder crear, en el marco del romanticismo, su arte. ¿De acuerdo? Entonces, justamente el romanticismo, estilo de época dominante, empieza a ser un movimiento en contra de los preceptos de la retórica. Siglo XIX, positivismo. Saussure es un positivista, ¿sí? ¿Qué buscaba el positivismo en el campo del lenguaje? Estudiar la lengua. La lengua como ese sistema de signos que tiene un nivel de variación mucho menor que el habla, que es la puesta en práctica, el uso de la lengua, que era el primordial ámbito de intervención de la retórica, porque cuando vamos a producir un discurso, estamos produciendo un acto de habla, ¿sí? Estamos ejecutando la lengua. Entonces, estas dos posiciones, o estos dos movimientos, el romanticismo y el positivismo, generaron una crisis que lo que fue haciendo es que la retórica se fuera reduciendo, como disciplina, se fuera reduciendo cada vez más, ¿sí? Del arte de la retórica, que ocupaba todo, que ocupaba desde el inventio, ¿no? Desde el pensar qué decir, se fue reduciendo primero a ese paso, ese tercer paso, que era el elocutio, que era pensar las palabras, pensar los tonos, y terminó reduciéndose aún más. Esto lo trabaja mucho un autor que se llama Gerard Genet, que está en nuestra bibliografía de referencia. Se terminó reduciendo las figuras retóricas. Por eso, en los libros secundarios de lengua, en algún momento se estudian las figuras retóricas como ligadas a lo poético, al mundo de lo poético, ¿sí? Pero recuerden, memoria, que Jacobson, ahí al principio del año
poética no está solamente en los discursos artísticos. Eso tiene que ver con esto de hoy. Entonces, toda esta crisis de la retórica prescriptiva termina sucediendo que a mediados del siglo XX, en el momento en que la semiótica en Francia era re-in, ¿sí? Estaban a full, Metz quería estudiar el lenguaje cinematográfico, otros querían estudiar la fotografía, la historieta. En ese momento de búsqueda de analizar discursos con distintas materialidades y no solo discursos lingüísticos, es el retorno de la retórica como disciplina que tenía una caudal muy importante, muy grande de conocimiento sobre el lenguaje, pero ya no desde el punto de vista prescriptivo, ya no la buscaban la retórica para que indique cómo construir discursos, sino para que nos ayude desde sus categorías a analizar los discursos ya existentes, ¿sí? Con lo cual, un poco de eso vamos a hacer hoy acá. Pero primero pasemos por los núcleos conceptuales sobre los que vamos a trabajar, sobre los que está estructurado el trabajo que escribimos con Fernández. Este trabajo cita a varios otros autores que están en la bibliografía de referencia, Todorov, Metz, Metz, Feuerbach, varios otros, Traversa, ¿sí? Que trabajan la cuestión de la figuración. ¿Cuáles son estos núcleos conceptuales? El primero, grado 0, a ver cómo vamos a pasar. Primero les hago como listita de los 4 núcleos y después vamos a entrar a cada uno en particular. Este primer núcleo tiene que ver con el abordaje clásico que se ha trabajado sobre las figuras retóricas o sobre la figuración. En ese sentido, grado 0 desvío como un par de conceptos opuestos, supuestamente. Entonces acá lo que nosotros traemos es esa discusión, es una discusión sobre este enfoque clásico, este abordaje clásico, siguiendo un planteo de Todorov en un texto que está en la bibliografía de referencia que se llama Cinética. Otro de los núcleos conceptuales es este otro par de términos, figura, figuración, ¿sí? Que tiene que ver no ya con revisar el modo en que se ha trabajado y discutir el modo en que se ha trabajado en la cuestión de las figuras, sino en cómo lo conceptualizamos nosotros siguiendo siguiendo a Metz, ¿sí? Vamos a ver por qué hablamos de figura y figuración, ahora lo vamos a ver en un minuto. El otro núcleo es el de lista y estatuto, y sobre esto habló Daniela la semana pasada, por lo menos el viernes, que fue cuando yo escuché, que tiene que ver con la estrategia de abordaje con la que trabajamos en sintonía con nuestro marco teórico. Recuerden que no nos hemos olvidado de Verón y de las condiciones de producción, del discurso, del reconocimiento, de la unidad mínima. No, señor. Todo esto sigue siendo, en realidad empieza a ser análisis discursivo. Van a empezar a hacer eso que estudiamos para el primer parcial, de identificar las marcas, de transformarlas en huellas. Eso lo están empezando a hacer ahora ustedes con sus corpus de trabajo práctico, ¿sí? Y con las metodologías bajo el brazo, que son esto: el nivel de análisis retórico, el nivel de análisis temático, el nivel de análisis asociativo, que van a ver en las próximas clases. ¿Sí? Entonces, la mirada de la lista y la mirada del estatuto son dos miradas. Nosotros, como ya lo dijo Daniela, y lo voy a volver a retomar yo, trabajamos desde el punto de vista del estatuto porque es el punto de vista que acorde a esta mirada del analista como un reconstructor de procesos de producción de sentido, ¿sí? Y por último, este otro par de conceptos que lo tomamos de Metz, que es el de figuras nuevas y figuras gastadas, porque van a ver que en relación con la discusión que proponemos, siguiendo Todorov, de la teoría clásica,
esta idea de la existencia de figuras nuevas y figuras gastadas hace que constituya para nosotros la mejor forma de explicar este mes, no lo inventamos ni Fernanda ni yo, es la mejor manera de explicar lo que realmente ocurre con el fenómeno de la figuración. ¿Sí? Bien, entonces vamos uno por uno. ¿Qué pensaban los clásicos, ¿sí?, de la figuración? Pensaban que existía un grado cero. Acuérdense que dijimos que la figuración tiene que ver con el tratamiento del lenguaje. Entonces, para el tratamiento del lenguaje, según los clásicos, según la teoría clásica, los griegos y varios modernos más posteriores a los griegos, pero que se enmarcaban en esa teoría, plantearon que existía en el lenguaje un grado cero, una norma, una forma de expresar que era un grado cero, una forma literal, una forma básica, ¿sí?, universal, por lo menos esa era su pretensión, ¿no? Por eso el ciclo Todorov, que es el sueño de los católicos modernos, identificar esa norma con el código de la lengua. Entonces, por un lado, los clásicos planteaban, en el lenguaje existe un grado cero, que es esta norma, y después existen los desvíos de la norma, y esas son las figuras retóricas. Uno habla llano, o escribe una expresión que puede ser llana, o sea, del grado cero, y otra figurada. ¿Sí? Entonces, la figuración se distinguía del grado cero por ser esas expresiones en donde se produce una sorpresa, un llamado de atención porque se va de la norma. Esa es la posición de la teoría clásica. ¿Sí? Esto lo plantea Todorov en su texto, lo vamos con Fernández, y el mismo Todorov dice, para discutir esta idea de grado cero desvíos, ¿es la expresión pata de la mesa un desvío de la norma? ¿De una norma? ¿Qué diría? Un comienzo por ahí sí, pero después con el uso se puede establecer. Bueno, eso me suena a esto que hablamos de las figuras nuevas, figuras gastadas, sobre lo que volveremos. Pero bueno, sucede por lo menos esta cuestión de que no es un sí o un no. No decimos sí, no es norma o es desvío. Hay un titubeo. Entonces, lo que plantea Todorov es que no es posible claramente identificar de manera universal y general un grado cero. ¿Sí? La discusión que él da tiene que ver con esto. ¿Por qué ríen? ¿Por qué se ríen? Todos, se rieron todos. Nosotros ya estamos cansados. ¿Por qué ríen? Es gracioso. Es lenguaje coloquial. Bueno, ¿qué es lenguaje coloquial? No, yo sé, pero ¿qué de acá es lenguaje coloquial? Chapita. Bien. Ahí está la cuestión. La risa es, porque es lenguaje coloquial, en el titular de un diario que no es discurso coloquial, es discurso periodístico. Entonces ahí se genera algo que llama la atención, que genera la risa. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué dice Todorov? Él dice que las normas que existen en el grado cero, pero que no existe un grado cero para todo el universo mundial, sino que los grados ceros se acotan a campos más reducidos, que son géneros, que son estilos, que son tipos discursivos. Entonces, Chapita funciona como un desvío por provenir de otro ámbito,
del ámbito del discurso coloquial dentro del discurso periodístico. En este caso, ahora podríamos decir, no lo sé, podríamos decir que esta es una nota de crónica, podríamos decir quizás el estilo periodístico de crónica incluye el uso de términos coloquiales. Entonces, en tal caso, sería una norma estilística del diario. ¿Sí? Entonces, siempre para definir un grado cero y un desvío de ese grado cero, tenemos que ver con respecto a qué, cuál es el grado cero, de qué alcance tiene ese grado cero, de un género, de un estilo, de un tipo discursivo, ¿sí? Según el ámbito en el que esa expresión supuestamente figurada está ubicado, ahí se puede establecer el grado cero y por lo tanto se define el desvío del grado cero. Lo que dice Todorov, que me parece muy elocuente para explicar esto, es eso: cada discurso tiene su propia organización que no se puede reducir por fuerza invirtiendo la de otro discurso. Afirmar lo contrario equivaldría a considerar las sillas como mesas desviadas. ¿Sí? La norma es la norma de un conjunto discursivo, de un género, de un estilo, ¿sí? De un tipo discursivo. Las normas no aplican por igual para todos los ámbitos discursivos. ¿Vamos? ¿Se entiende? Grado cero, desvío, paso al siguiente núcleo, que lo mejor viene al final con los ejemplos. Más ejemplos. Figuración. ¿Por qué hablamos de figuración y no hablamos de figura? Y esto tiene que ver con algunas búsquedas que hicimos de modo de definir lo que es una figura, ¿sí? Incluso en el diccionario, ¿no? Ahí figurar. Del latín figurare quiere decir delinear, disponer, formar la figura de algo. Y aparte, otro de los autores con los que trabajamos, el trabajo con Fernández, que se llama Feuerbach, cita a griegos quintilianos, si no me equivoco, que volviendo a ese momento inicial de la retórica antigua, identifica que los primeros usos de la palabra figura no tenían tanto que ver con el resultado, sino con el proceso de generar esa figura, ¿no? La actividad configuradora. Por eso, casi para que sea un poquito más explicativo, figurar es eso, ¿sí? Es eso, es delinear, es construir, ¿sí? No es tanto lo que resulta al final, que vamos a ver esta terminación, me costó un rato buscar algo que sea cortito. No es tanto lo que resulta al final, que sería la figura, sino todo el proceso, ¿sí? Todo lo que está detrás o debajo, como lo quiera decir, de esa figura. Por eso hablamos del proceso de producción, más de la figuración como proceso de producción que de la figura como resultado de ese proceso. ¿Sí? Vamos a encontrar en la mirada de entender el fenómeno como figuración más riqueza que si lo entendiéramos solo como figura, como resultado. ¿No? Fíjense este otro ejemplo. El Randy Horror Show, una película documental, si no me equivoco. ¿No? Ahí hay un proceso de figuración, más de uno. Pero el Ratty, ¿sí? Ahí es una palabra que procede de otro ámbito, algo parecido a lo que pasaba con el ejemplo que vimos de crónica y de chapista. Y esto tiene que ver con que toda figura, o sea, todo resultado, la figura es como la punta del iceberg, ¿no? Todo resultado, toda figura
analizamos la figuración, analizamos el proceso de producción para poder identificar esas operaciones de figuración, porque probablemente si miramos en la punta del iceberg, que es la figura, nos perdemos la riqueza y la textura del proceso productivo, ¿sí? Por eso, ahora dentro de un rato vamos a ver las distintas operaciones, pero aquí el RATI, ¿sí? Sí. La figura es una figura retórica porque es una metonimia, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon hablar de la metonimia? ¿Quién? Escuché un sí. Uno. ¿Qué es la metonimia? ¿Imitación? No, no es imitación. Pregunto algo más fácil. ¿Qué quiere decir RATI? ¿Perdón? Policía. Policía. ¿Por qué RATI quiere decir policía? Perdón, metonimia lo viene en dime si. No, eso es imitación, es lo que decía él. Pero, ¿por qué policía se dice RATI? Rata. ¿Eh? Rata. ¿Rata? Porque son pedigüeños. Yo no. Rata. ¿En serio, rata? Y pero dice, no le dice RATI, no dice rata. Claro, pero en vez de decir rata, le dicen rata. A ver, alguna otra, bueno, puede ser. Ahí entonces RATI seguiría siendo una metonimia. Ahora vamos a ver por qué. ¿Alguna otra idea de por qué policía se dice RATI? ¿Qué vos? Bien. Rata puede ser una opción, igual nos sirve. Bien. Perfecto. ¿Quién le dice a la policía? ¿Y por qué le dicen rata? Ah, esa no me. Bien, tanto. Por eso, tenemos ahí, sí. Bien, ahí también esta expresión también es una metonimia porque la metonimia se caracteriza por ser una figura que opera, o sea, la operación que está por debajo de la metonimia, que genera la metonimia, es una operación de contigüidad. Es decir, algo que está cerca, que está pegado, que tiene contacto con otra cosa. Entonces, Cobani, ¿por qué? Porque el palo que gira, el tipo que revolea, es el palo del policía. Entonces, al sujeto, dueño del palo, que hace esa acción, se lo llama con el nombre del objeto. ¿Sí? Rata, como decía el compañero, se le dice rata porque tiene una costumbre, ese sujeto, que es pedir coima. Entonces, rata. Rati, hasta donde yo supe, tiene que ver con las tiras del uniforme. En realidad, Rati es tira, dado vuelta. ¿Sí? Los uniformes de los policías, los uniformes en general militares y demás, tienen las charreteras con tiras según en la jerarquía. Entonces Rati viene de ahí, de tira. Y entonces hay, por un lado, la operación de continuidad, por lo que es metonimia, que en ese sentido lo comparte con el ejemplo de Rata y lo comparte con el ejemplo de Cobani, pero además hay una permutación porque está dando vuelta, no le dicen el tira forro yo, o es el Rati forro yo. Y por otro lado, el efecto de llamado de atención, el efecto de figuración se produce porque, como decía la compañera, es una expresión que es propia del lenguaje carcelario, de la jerga delincuencial, no del discurso periodístico, ni del discurso artístico, podríamos decir, como es en este caso el nombre de una película. ¿Sí? Entonces, pasa esto. Vamos a trabajar siempre hablando de operaciones de figuración porque encontramos en ese abordaje sobre las operaciones de figuración una mirada que nos permite describir desde lo micro. ¿Se acuerdan que hacemos una mirada micro de los discursos?
toda la riqueza de la producción de sentido, porque trabajamos, como les dije, no hemos olvidado a Eliseo con la noción de operación de producción de sentido. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Qué hacemos cuando trabajamos analizando discursos desde la teoría de análisis de los discursos sociales? Reconstruimos las operaciones de producción de sentido. Una de esas operaciones de producción de sentido son las operaciones de figuración. ¿Sí? Hay varias distintas que con José Luis las organizamos en 3 tipos de operaciones, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el trabajo de analista es reconstruir esas operaciones que son relaciones interdiscursivas. Esto viene de Teón, ¿no? Ahí estamos anclados. Entonces, un ejemplo para ir poniéndonos esto viene, si no se dieron cuenta, es un zoom de la encrucijada sociosemiótica, ¿no? Y ahí me traje la tapa de Clarín el 31 de diciembre del 2004. ¿Sí? Ya son 11 años, o sea que no sé, deben estar en la primaria ustedes tranquilamente, digo yo, ¿no? ¿Qué edad tenían en el 2004? Bueno, ¿sabían que el 30 de diciembre del 2004 fue Cromañón? Bien, esto sí lo saben. Esta fue la etapa de Clarín, ¿sí? Del día siguiente, ¿sí? Entonces, para que vean cómo nuestro corpus, vamos a ver después ejemplos de Facebook, ejemplos de publicidades, con videos y demás. Vayamos así en la tapita, tranquilito, lenguaje gráfico, impreso, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Como todo corpus es un entramado de operaciones de producción que vamos a reconstruir con nuestro análisis. ¿Qué vemos acá? Por empezar, es una sola noticia en toda la etapa, ¿sí? Algo que es fuera de estilo para Clarín, ¿sí? Clarín nunca pone una sola noticia en la etapa. La vez anterior que yo recuerdo de una sola noticia en la etapa fue las Torres Gemelas, ¿sí? 3 años antes de esto, un poquito más. Entonces, ahí, desde el punto de vista de la construcción de esta etapa, ¿sí? Es una etapa encendida, ¿sí? Una etapa en donde hay una sola noticia ocupando toda la etapa. Por otro lado, tenemos una ampliación en la generalidad del titular. Fuego y tragedia en un boliche, más de 150 muertos, ¿sí? Bien general, ¿sí? Pero acompañado con la imagen que concreta, que hace concreto la generalidad del titular. Todas estas son operaciones de figuración. La ampliación, la construcción, la compresión, son todas operaciones. Solamente en esta etapa podríamos mirar más el detalle. Ahí en el copete hay muchos números, cuántos muertos supuestos, cuántas personas había y cuántos heridos hay todavía. Todos esos números también son producto de operaciones de compresión, ¿sí? De traducir ese fuego y tragedia en datos concretos. Entonces, acá rápidamente hacemos este análisis de figuración. Ven que hay varias operaciones en juego. Bien. ¿Se entiende entonces la cuestión de figuración? ¿Por qué trabajamos con la noción de figuración y no con la noción de figura, que es la que conocemos desde la primaria? ¿Sí? Sigo. Estatuto lista. Estas dos nociones ya las vimos la semana pasada con Daniela, así que las paso un poco más rápido. Esto fue planteado por Christian Metz, que es uno de las condiciones. El trabajo de Christian Metz sobre figuración es condición de producción de nuestro trabajo con Fernández sobre el artículo que publicamos. Porque Metz plantea que sobre la figuración
figuración se ha estudiado desde dos perspectivas. La perspectiva del estatuto, que es la que atiende a las operaciones puestas en juego y por eso tiene mayor poder descriptivo, y la de la lista, que es la de la clasificación, la de exhaustiva, ¿no? La de la guía del costado es un diccionario, esto igual lo saqué hace un montón, pero es un diccionario de figuras retóricas que está en internet, que dice las principales figuras retóricas, y hay 288 entre las principales. Entonces, el labor del analista que trabaja desde el punto de vista de la lista es ir cotejando el discurso, el conjunto discursivo que esté analizando con el diccionario de retórica, de figuras retóricas, se ir encontrando y tildando, esto es una metáfora, esto es una metonimia, esto es una hipérbole, y así va identificando cada figura que aparece, y cuando encuentra algo que no le cabe en ninguna de las figuras que están en el diccionario de figuras retóricas, genera una nueva figura retórica y agrega la 289 ahí al final. ¿Sí? Entonces, esa es la mirada de la lista. Nosotros, que trabajamos con el concepto de figuración, porque trabajamos con el concepto de operación, de producción de sentido, trabajamos con el punto de vista del estatuto. ¿Sí? Porque vimos esto, que la riqueza del proceso de producción, si trabajamos desde la lista, queda obturado, no queda visible. ¿Sí? ¿Se entiende? Si trabajáramos más del lado de la figura, trabajaríamos más del lado de la lista. Como trabajamos del lado de la figuración, trabajamos del lado del estatuto. Y el último de los núcleos, antes de pasar a las operaciones. Figuras nuevas, figuras gastadas. Esto ha sido planteado por Metz, en un trabajo de él sobre figuración en el cine. Y resulta ser, en nuestra opinión, la manera más acertada de describir lo que ocurre con la figuración. ¿Sí? ¿Por qué? Volvemos a la pata de la mesa, que acá el compañero dijo que quizás al principio fue un desvío y ahora ya no lo es. Pues no existe una manera más llana, más normativa, de llamar a este elemento que no sea pata de la mesa. Si tuviéramos que ser literales, estrictos, tendríamos que decir soporte, el soporte de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué se llama pata y no soporte? Porque hay una comparación de este mueble con los animales cuadrúpedos, que tienen 4 patas. Entonces, pata de la mesa, pata del perro, pata de la vaca, pata del caballo, pata de la mesa. Otra figura gastadísima es el brazo del sillón, donde ahí no hay una comparación como operación, sino que hay continuidad. ¿Por qué se llama brazo del sillón el brazo del sillón? Porque se apoyan los brazos. Bien, porque el brazo se pega, ¿no? Se coloca en ese lugar. Entonces el brazo del sillón es una figura, un modo normativo y también figurado. ¿Sí? Entonces, lo que va a decir Metz cuando llega a esta conclusión es que la figuración es el motor de la evolución léxica. Esto, la verdad que no sabemos cuándo se empezó a decir pata de la mesa y si realmente generó ese efecto de sorpresa propio de las figuras nuevas en su momento. Lo que sabemos es que ahora es parte de la norma, es parte de la forma normal del decir, pero que no deja por eso de ser una figura, ¿sí? De contener una operación de figuración, esa expresión. Siempre, va a decir Metz, nombrar algo es una operación de figuración. Es como el ejemplo del videito del dibujo, ¿sí? Cuando se nombra algo, cuando se dibuja, se está haciendo de una manera y no de otra. Entonces siempre hay un proceso de abstracción en donde se omiten
ciertos modos, ciertas formas que podrían incluirse y otras se incluyen. El ejemplo más rápido que se me ocurre que me encanta es el del queso Roquefort. El nombre de ese queso denomina al queso por su origen, ¿sí? Pero ese queso, además de origen, tiene sabor, color, aroma, textura, y no se llama queso otra cosa, se llama Roquefort. Si yo digo queso cremoso, entonces ahí estoy denominando por la textura, no por el origen, ¿sí? Entonces siempre, para que entiendan, cuando hablamos de figuración, ¿de qué hablamos? No hablamos de poesía, no hablamos de arte, no hablamos de excepcionalidad. Al contrario, estamos viendo que las operaciones de figuración están presentes en todo tipo de discursos. Lo que ocurre es que la teoría clásica que decía que las figuras eran desvíos era la que estaba pensando siempre en las figuras como las figuras nuevas, ¿no? Entonces, pata de la mesa, Roquefort son figuras gastadas, mientras que incluir esta chapita que vimos recién es una figura nueva y ahí está el efecto de llamado de atención, ¿sí? Por eso con esto de evolución, el motor de la figuración como motor de evolución léxica, Todorov planteaba que si diacrónicamente a través del tiempo, ¿sí?, todo el lenguaje es metafórico, todo el lenguaje es figurado, porque las denominaciones omiten ciertos rasgos y ponen en juego otros. Si hacemos un corte en un momento del tiempo, vamos a encontrar figuras nuevas y figuras gastadas. Entonces vamos a encontrar figuras que forman parte de la norma y figuras que efectivamente ejercen ese efecto de extrañeza, de protuberancia, ¿sí?, de llamado de atención. Por eso es que nos parece que este modo de describir la figuración es el más acertado, como el más justo, porque no deja fuera expresiones que son figurales, pero que son normas también. ¿Sí? ¿Estamos? Terminamos los 4 nombres conceptuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Somos muy prácticos. Después del viernes estamos en el auditorio que somos 3 millones. Bueno, estamos hasta acá, ¿se entendió? ¿Ninguna pregunta? Operaciones. Este listado de operaciones es un listado que no es exhaustivo. Con Fernández tomamos operaciones que han sido trabajadas por varios otros autores en distintos momentos, incluso operaciones que no han sido necesariamente trabajadas como operaciones de figuración, como por ejemplo paradigmática y sintagmática, que son los ejes del lenguaje para Saussure en la lingüística. Así que son operaciones vinculadas al uso del lenguaje que nosotros consideramos que son operaciones de figuración. Las organizamos en 3 tipos de operaciones: operaciones de construcción, operaciones de referenciación y operaciones de inserción. Las de construcción tienen que ver con cómo está construido, cómo cuando hay algún cambio, alguna alteración material en la figura, en la expresión figurada, ¿sí? La referenciación tiene que ver ya no con cómo está construida materialmente la expresión figurada, sino con la relación de esa expresión con su referente, con su afuera. Por lo tanto, en el campo de las operaciones de referenciación se construyen imágenes del mundo, ¿sí? Se llama referenciación también en sintonía con la noción de función referencial de Jacobson. ¿Se acuerdan que la función referencial de Jacobson era la función que tiene que ver con el referente, con aquello de lo que habla el mensaje, que está afuera, ¿sí?, que es su referente? Y la inserción
son los modos en que las operaciones figurales se insertan, aparecen en los discursos, textos donde estén, cómo se insertan. ¿Sí? Ahora vamos a ir pasando una por una y vamos a ver ejemplos. Construcción son bastante sencillas de capturar el concepto. Sustracción es algo que no está, algo que se quita. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplo de todo. Adjunción y la contraria, algo que se agrega. La conmutación es una combinación de adjunción y sustracción, algo que se quita y algo que se agrega en su lugar. ¿Sí? Por eso Ratti era una conmutación, porque en vez de policía decía Ratti. ¿Sí? Pero además es una permutación porque es un cambio de orden. Cuando hay cambio de orden, hay permutación. Hablar a su vez es hablar permutado. Un segundito, me voy a mirar la hora. No tengo ni idea. Estamos mal. Perfecto. Transmutación es una operación que tiene que ver con posibilidades que se han generado a partir de los procesos de digitalización, donde las transformaciones que se dan en las expresiones figuradas son expresiones en donde no hay rastro de la transformación, donde se producen transformaciones sin solución de continuidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estos son las operaciones de construcción. Referenciación. Trabajamos con pares que tienen algún grado de familiaridad entre ellos. Comparación, continuidad, comparación es lo que todos conocemos como comparación. Ojo, que no necesariamente la comparación funciona siempre por similaridad. También puede haber comparación por contraste, por opuestos. ¿Sí? De hecho, bueno, no quiero ir para atrás para no retrasar, pero abajo del titular de crónica de Ratti, de Chavita, decía sueña con bombardear el ar, una cosa así decía, ¿no? El uso de sueña ahí también es una operación figural, porque están comparando por contraste algo tan el mundo de los sueños, que es algo como de los deseos, ¿sí? de aquello que se quiere conseguir, con algo tan fatal, fuera de horizonte. Nadie debería poder soñar con bombardear un país, ¿no? Entonces ahí se produce también una operación de comparación, pero por contraste. Continuidad ya de los explícitos tiene que ver con una relación de cercanía de contacto entre lo que la expresión y el reemplazo de que está en el lugar como Ratti por policía. Abstracción y concreción son lo que pueden entender, en el ejemplo que les di de Clarín, los datos aportaban concreción, la fotografía generaba concreción. Cuando tenemos operaciones de abstracción, son operaciones que tienen que ver con cuestiones más abstractas, valga la redundancia, menos concretas, menos específicas, más abiertas, más generales, más del mundo de lo intangible, ¿sí? Que de lo tangible o de lo medible. Condensación y desplazamiento son dos operaciones que vienen no del mundo de la retórica, sino del mundo del psicoanálisis, ¿sí? De Freud. ¿Han escuchado condensación y desplazamiento alguna vez? ¿Han leído o han tenido noticias sobre la teoría de los sueños de Freud y cómo funcionan nuestras psiquis? ¿No? Que condensamos, que de pronto soñamos con un sujeto que es una combinación de jefe, padre y novio, ¿no? Y ahí están condensados varios sentidos en una sola expresión. ¿Sí? Yo hace poquito defendí mi tesis de maestría. Y
ese día era la tarde, la maestría a las 2 de la tarde, la defensa. Y a la mañana, a las 6 de la mañana, tenía una reunión por internet con gente de otro país, por eso era a las 6 de la mañana, porque eran las 10 de la mañana en el lugar donde estaba la gente de la Universidad de Roberto. Toda la noche soñé que llegaba tarde a la defensa de la tesis. Entonces ahí en esos sueños, esas medias sensaciones somnoliénticas que tenía, entre que me despertaba y no me despertaba de la ansiedad de los nervios, confundía, yo tenía que levantar temprano para la reunión, no para la tesis, para la defensa. Entonces ahí hubo una compensación, recién me ocurrió. Desplazamiento es otro tipo de operación que en vez de condensar los sentidos en una sola expresión, desplaza un sentido de una expresión a otra. Lo que dice estas dos operaciones las trabaja Metz porque las encuentra en el cine. ¿Sí? Él escribió un libro que se llama Psicoanálisis y Cine, y en ese libro él identifica operaciones de la psiquis funcionando en el lenguaje cinematográfico, en la construcción, ¿sí?, de operaciones de figuración fílmicas. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento, es decir, en realidad es un poco una operación de base que está en todo el proceso de figuración. Porque si dice rápido en vez de policía, desplacé policía para poner rápido. Si hay un desplazamiento de la expresión que está ausente por la que está presente. ¿Sí? Entonces es como de base. Ampliación y atenuación tiene que ver con exageración y su opuesto. Cuando encontraba la etapa de Clarín, les decía, bueno, a nivel de la construcción hay también como una ampliación por la ocupación de una noticia en toda la etapa. Y anclaje y relevo son otras dos operaciones de referenciación que retomamos del trabajo de Barth sobre fotografía, en realidad sobre publicidad, y también sobre la relación y las relaciones imagen-texto, en donde el anclaje se da cuando, en el caso de las operaciones de figuración, la expresión figurada está anclando el sentido, está cerrando el sentido, está definiendo, y el relevo es el contrario, son operaciones que cuando hay operaciones figurales que generan apertura de posibles distintos sentidos. ¿Sí? Y las de inserción. Ahora vamos a ejemplos de todo, pero antes les quería hacer un pasaje descriptivo. Las operaciones de figuración se pueden insertar de distintas maneras. Se pueden insertar a nivel paradigmático, ¿sí? ¿Recuerdan someramente el concepto de sintagma y de paradigma del lenguaje, de la lengua? A ver. ¿Qué es el sintagma? Una relación. Sí, claro, es una secuencia, es muy distinta a una oración, pero también un párrafo, también una novela entera, todo es teórico. El sintagma es la secuencia. Claro, el eje, lo que dice Saussure, y esto lo tomamos también de Metz, que toma de Saussure para hablar de operaciones en el cine, es que el eje paradigmático, así como el eje sintomático, es el eje de la secuencia, de la presencia, o sea, de los signos que están presentes, o de las imágenes, en el caso del cine, que están presentes en la secuencia. El eje paradigmático es el de la ausencia y es el eje de las selecciones, de la asociación, es el del sintagma. ¿Qué elemento está asociado con cuál en la secuencia? En el caso del paradigma es la selección. Se dice una cosa u otra. Entonces van a ver que hay operaciones que requieren que conozcamos el paradigma en el que se inscribe esa expresión figurada para poder comprender su sentido. Entonces nos hace salir del discurso que estamos analizando. Mientras que cuando las operaciones están insertadas en la secuencia, no tenemos que salir del discurso. La secuencia misma del discurso nos permite reconstruir el sentido de esa operación figural allí mismo. Expresión y contenido tienen que ver con el aspecto más material, de la naturaleza física del
el contenido más de la cuestión conceptual. En realidad, lo más común es que las operaciones estén operando, para la redundancia, estén funcionando sobre expresión y contenido a la vez, porque de hecho el propio Saussure, cuando hablaba de significante y significado, lo consideraba como, ¿no?, las dos hojas, las dos lados de la hoja. Entonces no son posibles de separar, pero sin embargo sí podemos ver que en algunas ocasiones hay operaciones figurales que están más tiradas, por decirlo de alguna manera, hacia la expresión o más hacia el contenido, ¿sí? Entonces nos sirve para explicar este par de operaciones de inserción. Y cápsula secuencia tienen algún emparentamiento con el emparentamiento sintomático, pero desde otro punto de vista. Es cómo una operación figural aparece en un pequeño fragmento del discurso o aparece en el conjunto del discurso, en la secuencia o en una cápsula, en un fragmentito, así chiquito, ¿no? O muy identificable, mejor de tamaño. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ahora se va a entender mejor, espero. Si no se entendió, va a la plantilla, se entendió todo, ¿no? Este trabajo, supongo que nadie lo leyó todavía, ¿no? El trabajo de divulgación, como van a ver, que este trabajo tiene toda una parte conceptual, que es todo esto que vimos hasta acá, y después toda una parte de un caso de periodismo policial de los mediados de los 90, que fue parte de mi tesina de grado. Antes era algo que había hecho hace poco, ahora ya lo hice hace muchos años. En esta tesina yo había comparado dos revistas policiales. Una revista que se llamaba Pistas, para saber de qué se trata, que era una revista que tenía un estilo muy particular, donde combinaba las noticias policiales con otros discursos de género policial, ¿sí? Por ejemplo, cuentos policiales. Y otra revista que se llamaba Esto, que las traje, por las dudas no andara el proyector, se cortara el no sé qué, ¿no? Estas pistas, ¿sí? Y esta es Esto, ¿sí? Esta es una revista de estilo amarillista, ¿sí?, de noticias policiales. Entonces, mi tesina consistió en un análisis semiótico, retórico y enunciativo de estas dos revistas policiales. La segunda parte del artículo que ustedes tienen para leer es todo ejemplificando las operaciones con los casos de estas revistas, ¿sí? De ejemplos de estas revistas, algunas notas elegidas, entre ellas la de esta edición que tiene un dossier sobre Fuerte Apache. Todos conocen Fuerte Apache, digo, de su existencia, no que lo conozcan desde amigo. ¿Sabemos todos de qué estamos hablando con Fuerte Apache? ¿O alguien lo sabe? ¿Saben todos? Entonces, en ambas, ¿sí?, en este dossier de pistas, y acá, en una serie de entrenotas que aparecen en esta revista sobre un delincuente que se llamó Sopapita Merlo. ¿Alguna vez escucharon hablar? Bien, él también operaba, él y su banda, por esa zona. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de esto que están en el artículo y otros más. ¿Sí? Acá, esa imagen es la apertura del dossier dentro de la revista sobre Fuerte Apache. ¿Sí? Y esto es la tapa, el afiche de la película Fort Apache, que es un western clásico de hace, no sé, de los 40 debe ser, con John Ford, con John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple, imagínense. ¿Qué
¿Qué hay acá? Hay dos cuestiones. Por un lado, hay una comparación, porque el barrio se llama Fuerte Apache citando esa película. Esa película era una película, un western en donde se contaba la historia de un fuerte de soldados en la conquista del lejano oeste de Estados Unidos, que estaba rodeado por indios apaches que eran recontra peligrosos. Entonces hay un elemento común, que es la peligrosidad, que comparten la historia de la película y ese barrio, ¿sí? Entonces, por un lado hay una comparación, pero por otro lado, y hay una conmutación, porque en vez de llamarse Barrio Ejército de los Andes, que es el nombre real de este barrio, se lo llama Fuerte Apache. Entonces se saca, ¿no? Se quita una expresión por otra. Y además, ahí hay, que lo vamos a ver de vuelta con otro ejemplo, hay como esa mirada de lejos, como una mirada de catalejo, ¿no? Que se ve de lejos, más esa comparación con un western estadounidense, lo que genera es como un efecto de algo lejano para todos nosotros. Fuerte Apache es algo en esa revista, con la cita que de alguna manera se está haciendo con el nombre de la película, más es el modo de mostrar a lo lejos como por un catalejo esta urbanización genera este efecto de lejanía, ¿sí? Esta revista habla de Fuerte Apache desde afuera, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en donde se habla de Fuerte Apache, pero no se habla de Fuerte Apache desde la lejanía de la comparación que veíamos antes, sino desde la continuidad y desde la concreción, ¿sí? Me parecía a mí cuando contaste la primera de la izquierda de Fuerte Apache que era como una amiga, como asociación directa. Puede ser, absolutamente, tranquilamente, por esto de la cosa, forma parte del mundo de lo peligroso, de la defensa, de estar rodeados, ¿no? Este ejemplo es un video donde lo que se ve es un testimonio en primera persona, que por lo tanto el efecto que genera y el sentido que se produce a partir de estas operaciones de continuidad y de concreción. Concreción por la primera persona y continuidad porque está en contacto con el barrio, ¿sí? Empieza igual de lejos, ¿no? Pero enseguida entra. Por ahí lo conocemos. Nací con mucho cuerpo de parte de mi mamá. Desde como unos meses internada en un hospital, sufriendo de una cama, torero de aguantar con su vida en peligro. Quiso que naciera igual y me crié como un chico normal. De un barrio bajo, me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, cero de sexo. Iba a la escuela sin abrigo, congelando los huesos. Encima, ya poquito me hice solo, aprendiendo que la calle y a cuidarme de todo. Entendí que era del pueblo, no que muchos quieran darte. Dios te da la mano, mañana puede matarte. Y hay que cuidarse, y a veces tratar de darle un poco, porque aunque sea malo, siempre va a haber lo más loco. En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden. Yo pude controlar con la vida que se ofrece. Y el mundo del revés, donde yo vivo. Está bárbaro. Bueno, está adentro del barrio, está hablando de su propia historia, ¿sí? Está hablando de lo que le pasa a quienes viven en ese barrio, las injusticias, el destino, ¿sí? La desatención, el olvido, desde su perspectiva propia, ¿sí? Entonces es ese testimonio en primera persona, se habla de Fuerte Apache con estas operaciones que les decía yo de continuidad y de concreción, ¿sí? Tengan en cuenta que las operaciones no son excluyentes entre sí, vamos a encontrar, y lo venimos viendo desde los ejemplos anteriores, siempre varias operaciones en conjunto. Bien, otras, bueno, lo que les decía yo, otros ejemplos de operaciones, de la sustracción al eliminarse el alrededor
todo, ¿no? Y enfocarse quizás desde una mira, como decía el compañero, quizás desde un catalejo. Acá hay otro ejemplo de sustracción. En realidad es parte de una conmutación porque se quita un pedazo de la cara, en Picasso, pero se agrega el ojo en un estilo de dibujo cubista como fue él. ¿Sí? Entonces hay ahí una conmutación. Esta función que hemos dicho, la ampliación en el espacio de la noticia, toda la tapa, esto que estaba ahí arriba en realidad son suplementos que venían, o sea, no había ninguna otra noticia en la tapa. Y acá vamos agregando otros ámbitos, ¿sí? Como les decía, yo trabajo con redes sociales de radios y un ejemplo muy típico de las redes son las interjecciones, las adjunción y adjunción y adjunción y adjunción de las mismas letras, una vez a vez o decir más terminación, ¿no? ¡Guau! ¡Ja! ¡Ya! Eso es un ejemplo, otro ejemplo de función que genera un efecto de intensidad, de una tonalidad más fuerte, ¿no? Dándole tono, es algo que es difícil de llevar de la oralidad a la escritura. Y acá tenemos un ejemplo bien actual. Por un lado, desde la construcción, es un ejemplo de transmutación, ¿no? Muy bien logrado, muy bien logrado. Si no sabemos, si alguien viene del extranjero que acaba de llegar, ve ahí, no sabe que es una cara resultado de dos caras, ¿no? Entonces, por un lado, desde la construcción, desde la materialidad, ¿no? Desde la forma en que está construida es transmutación. Por esto que decíamos de que son operaciones que se generan a partir de la digitalización. Pero por otra parte, y que no se ve, digamos, el pegote, no se ve la ceja de uno, el ojo del otro, sino que está todo unificado. Pero desde la referenciación, que es otro tipo de operación, es continuidad. Porque con esto, ¿qué están diciendo con esa cara de un Maastricht, más, no creo que Maastricht, sí, Maastricht o algo así, lo llamaron. Habla de la cercanía de los dos candidatos que estarían acercándose para generar un pacto de mutuo apoyo en un balotaje, ¿no? Entonces hay, desde la referenciación, operación de continuidad. Hay también anclaje. A ver, ¿cómo sería? Entre el texto, digamos, la tipografía Bueno, y la fotografía. El título está anclando a dónde va esa imagen, o sea, porque esa imagen es esa cara y poner las dos caritas ahí arriba también, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos de comparación, que ya habíamos visto de Fuerte Apache, pero esa es la tapa y además de Fuerte Apache hay otro elemento que es el título del dossier, que lo llaman El Corazón de las Tinieblas. ¿Conocen El Corazón de las Tinieblas? Este libro, El Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad, que es la obra literaria que se llevó al cine en la película Apocalipsis Now, ¿sí? Que habla de un tipo que vivía en un lugar muy alejado en Vietnam, un coronel perdido, enloquecido, ¿no? Que es toda la película buscar y encontrar. Entonces, era un lugar tétrico donde estaba este tipo, por eso El Corazón de las Tinieblas. Imagínense en medio de la selva vietnamita que no entraba nadie. Así titula Pistas el dossier sobre Fuerte Apache. Entonces, otra vez hay una comparación entre la película Fuerte Apache, la novela El Corazón de las Tinieblas y el barrio Ejército de los Andes, con este elemento común que es lo peligroso, lo escabroso, lo tenebroso, ¿sí? Y acá otro ejemplo de nuestro trabajo práctico, que es la cabecera de la fanpage de Rock and Pop del año pasado, en realidad, donde, si llegan a ver, hay un corazón en el medio de esa especie
especie de eslogan hecho ilustración, ¿no? Es un corazón que hace que por todas las letras corra sangre, ¿lo ven? Entonces en esta imagen también está viendo una comparación entre el hogar y el corazón, porque dice dónde los vivos, ¿sí? Ahí está el concepto, el mensaje es que Hipocampo es el centro vital del rock, así como el corazón es el centro vital del humano, como el hogar es nuestro lugar en el mundo. Y acá tenemos otro ejemplo de comparación. Mirá que se compara. ¿Saben qué pasa, muchachos? A veces uno no se puede enamorar de su realidad. Y a veces no se puede olvidar. Y todos nosotros soñamos lo mismo. Vivimos hasta acá y somos soñados. Hace mucho tiempo lo hicimos, lo podemos volver a hacer. Tengamos lugar en casa sobre una vez tuvimos. Ustedes y yo sabemos que en algún lugar está. La gloria no se encuentra, señores. A la gloria se la busca. Somos un equipo, o no somos nada. Vayan afuera. Y háganos sentir orgullosos. De haber nacido con nosotros. ¿Qué se compara? Los dos equipos, el equipo de fútbol y el equipo de... ¿Se pueden llevar el fichero para allá? Porque me molesta un montón que estén acá moviéndose. Llévenlo para la puerta de allá, o para allá, pero no acá. Gracias. Entonces, como me decían, chicos, se compara dos equipos. Equipo de fútbol y qué es lo que tienen en común, que genera la comparación, que lleva a la comparación. ¿No? ¿Cómo? Que son argentinos, ¿qué más? Con hambre de algo que ahí hablaban de recuperar, de algo que es nuestro, ¿no? Hay un poco, si nos ponemos micro, como debemos ponernos, tenemos por un lado la posibilidad de volver a ser campeones del mundo, que cada mundial se actualiza en nuestra cultura, ¿no? Volver, y no sé cuándo se puso al aire, si se puso al aire enseguida, se puso el mundial, o cuando ya llevábamos unas buenas chances de llegar hasta donde llegamos, y la recuperación del BEF, que fue hace 2 años, 3 años, hace poco, ¿no? También, recuperar la empresa del Operador Nacional, recuperar el título de campeones del mundo, ¿sí? Entonces, no solamente que comparten los argentinos, ¿sí? Que nacen, son dos argentinos y el equipo, sino que hay como una comparación más finita respecto de esto. Tenemos otros ejemplos de continuidad, su papita, ¿sí? Que puede ser un ejemplo de comparación, si se lo está asemejando con una sopapa, por alguna razón X, o por continuidad, si supongamos que el muchacho de noche era ladrón y de día plomero. Entonces, se lo ve por el barrio con la sopapa, se llama sopapita por continuidad, ¿sí? Si tiene unos labios, o si es un sopapita porque succiona, porque roba todo, entonces ahí hay una comparación. Y en el caso de este aviso también, los relojes muestran la continuidad geográfica, suiza, que es algo parecido a lo que pasaba con los reformas.
hoy me copé hablando de ejemplos y puse un montón. Acá tenemos otras dos cabeceras de fanpage de radios. La compresión del equipo o las caras de cada uno de los que forman parte del equipo de la radio versus una imagen y un texto bastante abstracto, una imagen bastante abstracta que lo que hace es dejar de algún modo también funciona como relevo porque deja abierto, ¿sí?, los sentidos y simplemente pone, no se juega con un estilo en particular, sino que dice son tus canciones, ¿sí? Entonces es una propuesta mucho más abstracta que la que veríamos en campo, que esta Radio 10. Piensen que estas imágenes que estamos viendo, no puedo ahora. Termino, no puedo ahora, porque por terminar se van todos cuando se corta el subte. Así que a las 11 termino y lo que quieran. ¿Sí? No sé. Entonces, acá, el ejemplo del vale, en ambos casos, tengan en cuenta que se trata de la imagen de cabecera de la fanpage, que es la imagen de portada, que es la imagen que habla de la identidad de esa institución, que tiene como si fueran sus perfiles personales también. Esa imagen es lo primero que se ve cuando se va a entrar a un perfil. Vamos a pasar a algunas más. Fíjense esta otra. Esta es una posteo de Macri, de la Facebook de Macri, donde él dice: unidos por el Face, con Internet y Facebook ya no hay instancias. Resulta que me escribió Cecilia del Santiago del Estero para pedirme que visite a sus padres chaqueños que viven en Escobar. Y fui. Charlé con Juan y Daniel, sus padres, y también pude conocer a Patricia, la hermana, me contaron sobre su vida en Chaco y cómo decidieron venir a probar suerte a Escobar. Formaron una familia y fueron progresando con los años. También le llamamos por teléfono a la banda, Santiago del Estero, para que sea parte del encuentro. Gracias por recibirme y dejarme compartir esa mesaza armada por Facebook. Y por acá tenemos entonces una confesión. Chicos, si están aburridos, váyanse ya. Están presentes, pongan la ficha, déjense a los compañeros, pero váyanse porque son como un zumbido en mi oreja. La concreción del candidato visitando a personas identificadas con nombre, con lugar de residencia. Cecilia de Santiago del Estero, él sentado a la mesa de una casa en particular, con unas personas en particular, ¿sí? Acá hay una operación de concreción que dejamos mostrar el otro. Volvemos al país del 2001, volvemos a la preocupación, volvemos a la exigencia, volvemos a esta sensibilización de suerte que no demuestra. Y a mí en todo caso también un poquito porque... que son bien concretos en el sentido de que individualizan. Acá habla de algo tan abstracto como el odio, un sentimiento. ¿Sí? Entonces acá la estrategia va por el lado de la abstracción, no por el lado de la concreción como en el caso de Macri. En estos ejemplos que les estoy mostrando, no estoy hablando de un análisis de las campañas de los candidatos. Vamos a ver algunos ejemplos de las operaciones que nos faltan. Faltan todavía 20 minutos. Cabecean
doc, ¿sí? Y el desplazamiento, como les decía, es una operación muy básica, pero un ejemplo es este titular, que es este que les mostraba de acá, que dice: la banda de Sopapilla volvió a matar. De algún modo, estos son esos artículos, esas eran notas publicadas a raíz de asesinatos cometidos por los amigos y a los secuaces que habían quedado una vez que Sopapilla había muerto, que lo mataron en un robo, ¿sí? La víctima lo mató. Entonces, de algún modo, Sopapilla parecería estar viviendo desplazadamente a través de sus seguidores, de alguna manera. Desplazamiento. Acá tenemos una combinación. Es medio larga, voy a poner un cachito nada más. Vamos a ver. Yo te pido tanto a Dios que al final los hombres que me preparaban de una manera extraordinaria. Él salió del jardín y antes de quedarme hacía así y iba a correr, ya estaba la madera preparada y la tomaba rápido atrás de la puerta para que no lo vean los amigos. Yo llegaba a entrenar en bicicleta todo el día, hacíamos 10 kilómetros, con lluvia, con, no sé, trabajar en casa de familia y después venía cada mes, según me compraba botín y todo lo que necesitaba, siempre nunca le faltó nada. Sí, la clara de haber recontravisto el año pasado. Bueno, acá hay esta combinación que les digo: por un lado se desplaza la grandeza del jugador, ¿no?, de todos los cracks de la selección, por el esfuerzo y el sacrificio de la crianza, ¿no?, de la madre criando al hijo, que después hoy tenemos criando a Mesicito, a la Besito, ¿no? Imagínense, entonces hay un desplazamiento de esa grandeza hoy, de esos increíbles tipos, a su infancia, el esfuerzo de la familia, la crianza, el cuidado de la madre, etc. Y por otro lado se concreta, hay operación de concreción porque está la mamá hablando del nene y contando anécdotas, ¿sí? No está hablando de lo que siente, está hablando de cosas que pasaron, que tomaba abuelo 3 mamaderas por el día, que ibas a decir que todavía tomaba mamadera o por primer grado, no sé. Entonces, esas pequeñas anécdotas, desde una operación de concreción, configuran este discurso que era el spot de la Serenísima, marca de leche, para el comunidad. Ampliación y atenuación. Las fotos del cadáver de todos los ángulos posibles en el dossier de pistas sobre el Fuerte Apache, ¿no? La exageración por la frecuencia de planos. Y acá un aviso de Heidegger que es bien minimalista, y hay, por lo tanto, fíjense, con el espacio gráfico disponible están los 4 bonitos chiquitos ahí, entonces hay como una atenuación desde el punto de vista gráfico. Bien, y ahora, acá les relevo para que vean que no son excluyentes las operaciones, ¿sí? Por un lado, en el ejemplo que ya vimos de Cromañón, la imagen está anclando el sentido de la magnitud de la tragedia, que es lo que se titula. Y en el ejemplo de Macri, ¿no?, que dijimos que había concreción, también aparece el relevo, porque esta presentación concreta del vínculo entre gobernante y gobernados abre una serie de sentidos posibles sobre la figura de este gobernante. Un hombre sensible, un hombre cercano, un hombre que valora a la familia. Paré ahí, pero podríamos seguir pensando qué sentidos posibles se construyen a partir de ese posteo. Vamos a las inserciones y terminamos a poner. Los mitos, para que vean esto de que las operaciones de inserción son los modos en que las operaciones de figuración se insertan en el texto, vamos a ver todo
desde el punto de vista de la inserción. Acá tenemos inserción paradigmática y encapsulada en esta etapa, porque esa comparación de Fuerte Apache, de Corazón de las Tinieblas con este barrio, la entendemos si conocemos de literatura, si conocemos de cine y sabemos qué era esa película, qué era esa novela. ¿Sí? Por eso es paradigmática, porque nos hace salir del discurso. Si no, no entendemos el sentido de Fuerte Apache. No se construye solo en este discurso, se construye en la relación de este discurso con la película. Sin nombre del barrio con la película. El título de la etapa del título del Rocío de Corazón de las Tinieblas en relación con el libro de Conrad que les mostré hace un rato. Y encapsulado porque es así, es un titular, son 2, 3 palabras. Cápsula. Esto es un fragmento del mismo artículo, del mismo dossier, perdón, en donde empieza el artículo contando la historia de contando en primera persona, contando en tercera persona, pero como un narrador omnisciente que hubiese estado ahí, la historia de un prófugo, ¿no? Y dice, la noche antes de Año Nuevo, en el citado número 9, Luis Enrique Castillo, alias Lucho, tenía una razón sencilla y contundente para festejar. Estaba libre, prófugo y perseguido, pero libre. Eso es un registro literario, no es registro periodístico. Eso es un narrador omnisciente contando la historia de un personaje. Eso aparece en una nota periodística, un artículo extenso periodístico sobre el barrio. Entonces, lo que aparece acá es que esta mirada individual genera compresión, ¿no? Porque es una experiencia de una persona, de un individuo que es verosímil, ya vamos a ver esa noción dentro de un par de clases, en el contexto de ese lugar. ¿Sí? Más allá de que pueda haber un prófugo festejando en Recoleta, también es en ese lugar tenebroso, peligroso, es verosímil que en alguno de esos departamentos, de esos monólogos, haya un tipo que se acaba de fugar de la cárcel. ¿Sí? Entonces, la inserción aparece en la secuencia porque hay distintos tramos del artículo en donde pasan de la descripción sociológica y urbanística del barrio a el registro literario contando la historia de este Lucho. ¿Sí? En ese sentido está en la secuencia insertada, en ese sentido está en el sintagma, por esto yo les decía que cobra sentido en la articulación con la mirada más sociológica del barrio. Y terminando, esta que vimos antes, hay una inserción tanto a nivel de la expresión como del contenido, hay la atenuación que decíamos que está insertada a nivel de la expresión, en el espacio gráfico no utilizado, y acá abajo dice Hegel Social Networking since 1873. Acá se está comparando a la cerveza con las redes sociales, ¿sí? A nivel del contenido, ¿sí? Conceptualmente. Entonces, en la misma aviso vemos los dos. Bien, bueno. Lo otro era si te daba tiempo. ¿Alguna